Capítulo 11. Dominando la subconsciencia de la humanidad. ¿Por qué aparece la enfermedad, aun cuando uno no piense en ella? Cuando afirmamos que las enfermedades se originan en la mente, algunas personas objetan que la enfermedad aparece aun cuando no piensan en ella, e insisten en que es erróneo afirmar que la enfermedad nace en la mente que piensa en la enfermedad. Sin embargo, olvidan que como individuos, solo somos comparables a pequeños peces que nadan en el vasto océano de la conciencia de especie. En primer lugar, nacimos dentro de esta conciencia de raza y es un hecho indiscutible que los descendientes heredan parte de las características y rasgos de sus antepasados, sean o no superficiales. En segundo lugar, heredamos por lo menos una parte de las características, prejuicios, supersticiones y pensamientos de enfermedad peculiares de la conciencia de raza y la conservamos en ese aspecto de la personalidad que se define como subconsciencia, en un amplio sentido del término. La experiencia subdesarrollada de la humanidad en el pasado y todavía nos encontramos en una etapa de crecimiento y desarrollo, estuvo constituida en gran parte por la lucha contra feroces fuerzas naturales, bestias salvajes, insectos y microorganismos. En otras palabras, es una historia continua de enfermedad y sufrimiento, en la cual el hombre jugó el papel de víctima inerme sin armas. Esta fue la condición de la humanidad no solo en sus primeros años, sino también en los más recientes. Los grandes sacerdotes y los santos que participaron en esta experiencia común de la humanidad, por desgracia fortalecieron nuestras convicciones, declarando que el hombre es débil, que debe morir, que no resiste y debe enfermarse. Por consiguiente, es difícil arguir que no conservamos porción alguna de la falsa conciencia de la humanidad en nuestra mente subconsciente. Los falsos pensamientos de infortunio, localizados en la conciencia de raza, son causa de desgracias, limitaciones y enfermedades humanas. Sea que lo aceptemos o no. De allí que se enfermen o atraviesen problemas graves, aun cuando no se piense en ello. Aceptémoslo o no, los pensamientos latentes de enfermedad, alojados en la conciencia de raza, envían pensamientos de enfermedad a la conciencia individual y producen finalmente la enfermedad física. Por esta razón no es particularmente necesario pensar en vejez, enfermedad o infortunio para envejecer, enfermar o caer en desgracia. Uno puede avejentarse, enfermarse y caer en desgracia, con solo confiar su vida entera a las ondas de pensamiento de la conciencia colectiva de la humanidad. Sería un error el quejarse de estar enfermo, a pesar de no dar abrigo a pensamientos de enfermedad. La gente que se expresa en esa forma, no conoce la estructura de la mente humana. Debemos comprender que el hombre tiene dos mentes. Uno, la mente consciente, con la cual uno piensa clara y conscientemente. Y dos, la mente subconsciente de rebeldía, que puede considerar a la enfermedad como algo más conveniente, aunque la mente consciente anhele claramente la buena salud. Cuando llegamos a comprender que la mente de rebelión acecha en el subconsciente, tenemos que luchar por despertar pensamientos positivos de salud, juventud, magnificencia y libertad, a fin de resistir los pensamientos negativos de la segunda. Cuando descubrimos la presencia de submarinos que pueden destruirnos y hundimos, es necesario fabricar tantos destructores antisubmarinos como nos sea dable, para poner en fuga a los agentes de la destrucción. Entre los destructores creados con objeto de alejar a los submarinos de la autodestrucción que se mantienen emboscados en el subconsciente, el más grande y efectivo debe ser descrito como el pensamiento de unidad con Dios. Invoque a Dios cuando se sienta falto de fuerza. El más poderoso y benevolente poder de este mundo es Dios.
Por eso, para neutralizar la autodestrucción del subconsciente, no hay método que sea superior a meditar en Dios y elevar oraciones a Él. La meditación y la oración hacen crecer nuestro sentimiento de unidad con Dios. Cada vez que se sienta usted falto de fuerza, será la oportunidad para voltear a Dios e invocarlo. Mientras sienta que algo queda de fuerza real de alguna clase en usted mismo, le será difícil apoyarse enteramente en Dios. No importa cuán superior puede ser una persona, tarde o temprano sentirá en sí misma alguna deficiencia, si solo depende de su propia fuerza. Una persona así, corta su conexión con Dios y anda errante solo consigo misma. Palabras que ahuyentan los submarinos de la autodestrucción. Antes de ninguna otra cosa, debe comprender con plenitud que usted es un hijo de Dios. Tiene que recordar a Dios. No piense usted en Él como si fuera un padrastro ruin, sino como un Padre amoroso y eterno, como una amante Madre eterna. Dios es nuestro Padre y Madre, nos ama y continua y atentamente nos cuida, tanto en lo interno como en lo externo. Dios siempre está presente y llena el universo entero. Su poder vital reside en nosotros y nos da el ser, por eso debemos comprender amplia y profundamente que nuestros deseos sinceros son en realidad los deseos de Dios. En las sutras budistas encontramos la siguiente afirmación. Cuando el hombre medita en el Buda medita en el hombre. Dios y yo somos uno. Dios y yo somos uno. Repetir estas palabras muchas veces es sumamente necesario para ahuyentar los submarinos de la autodestrucción. Estas son las manos de Dios, toma de ellas lo que buscas. Cierta mujer recibió instrucción en el Evangelio de Luz. Se le dijo que los seres humanos eran hijos de Dios, ella comprendió íntegramente que el poder vital de Dios había entrado en ella y se había convertido en su propia fuerza vital. Por consiguiente quedó persuadida de que lo que ella deseaba, era lo que Dios deseaba. Pensó que le gustaría ayudar a las incontables multitudes de personas carentes de ayuda, quería dar dinero a quienes lo necesitaban. Quería dar libertad a aquellos que querían libertad. Quería dar salud a quienes querían salud. Y miró sus manos. Se hallaban vacías, no tenían nada que pudieran dar. A pesar de todo, quería ayudar a los necesitados, recordó entonces que ella era una hija de Dios y que Dios también deseaba lo que ella sinceramente deseaba. Se dijo que no había razón alguna por la cual su deseo no pudiera materializarse. Mientras así reflexionaba, continuaba mirando sus manos. En eso, escuchó una voz que le vino en un destello momentáneo. Las manos son las manos de Dios, ellas son las manos de Dios y son capaces de dar salud, alegría, riqueza y libertad. ¿No están ya las bendiciones para los necesitados fluyendo de estas manos de Dios? Sintió entonces que toda su personalidad resplandecía la luz de la iluminación espiritual. A partir de ese momento, siempre respondía a la gente que venía a pedirle ayuda. Aquí está lo que ustedes buscan, llévenselo, lo que necesitan está en estas manos, son las manos de Dios. Hacía tan audaz afirmación sin ningún sentimiento no natural. Su personalidad había cambiado, se había elevado por encima del subconsciente de la humanidad. El pecado, la cubierta, la ocultación de la divinidad, la no iluminación se había desvanecido. Con los ojos físicos nadie podía ver nada en sus manos. Sin embargo, a medida que esta mujer continuaba repitiendo con firme convicción, estas manos son las manos de Dios, toma de ellas lo que necesites, los milagros empezaron a materializarse. La gente empezó a descubrir que, después de consultarla, la mercancía necesitada era entregada al regresar a casa y la persona enferma se aliviaba.
Un día, un familiar de un hombre que purgaba larga condena por crímenes de guerra en un país extranjero, llegó a solicitarle ayuda. El destino de aquel hombre estaba en las manos de un país extraño, fuera del alcance de cualquier gestión que los oficiales de su propio país pudieran hacer. Sin embargo, la mujer repuso con profunda convicción: muy bien, lleva contigo lo que necesites. Estas son las manos de Dios, estas manos son los papeles necesarios para liberar al hombre. Despierten y reciban el mandato. El hombre ya ha sido puesto en libertad. La mujer hizo esta declaración extendiendo sus manos hacia la persona que fue a pedirle ayuda, creía en las palabras que había dicho y confiaba todas las cosas a Dios. En conformidad con sus palabras, el prisionero que languidecía más allá del mar, repentinamente fue puesto en libertad. Resumen de un relato verdadero escrito por Emilie Cady. El caso de un hombre que pagó su deuda volviéndose un oficial mayor de Dios. La percatación profunda y plena de la unidad con Dios, la convicción de que Dios trabaja dentro de uno mismo, la convicción que dice: puesto que mis deseos son idénticos a los deseos de Dios, estos ya han sido concedidos, y las palabras que expresan tales convicciones son muy importantes. Hace algunos años, por el mes de agosto, di una conferencia de estudio en la ciudad de Sakata. El señor Shinsaku Ono, presidente de la Liga Seicho no Rie, prefectura de Yamagata, presentó el siguiente testimonio. Como soy médico, no hubiera tenido ninguna dificultad económica si me hubiera limitado a las actividades de mi profesión, pero sentí que tenía la oportunidad de ganar algún dinero adicional y me metí en un negocio. Este fracasó y quedé con una deuda de 3.500.000 yenes. Una suma demasiado grande de dinero. Sabía que no tenía esperanzas de reembolsar tal cantidad con solo la práctica de mi profesión. Entonces, encontré la verdad de la vida. El señor Ichisuke Yamashita, hombre que había amasado una fortuna en el negocio de embarques durante la Primera Guerra Mundial y que perdió hasta el último centavo en la crisis financiera de 1920, tampoco el señor Yamashita se sintió capaz de liquidar semejante suma. Fue entonces a buscar el consejo de cierto líder religioso. Tú no serás capaz de pagar la deuda, le dijo aquel, pero Dios sí es capaz de pagarla por ti. De hoy en adelante, vuélvete oficial mayor de Dios y sigue sus instrucciones en todo cuanto hagas. En la verdad de la vida estaba escrito que, cuando el hombre decidió convertirse en oficial mayor de Dios, pronto pudo pagar 6.000.000 yenes y todavía le sobraron 350.000 yenes. Cuando leí esta historia quedé tremendamente impresionado con las palabras: Dios es capaz de pagar. Soy especialista en medicina interna. Pero en alguna ocasión recibí informes de una medicina china, a base de hierbas, para el tratamiento de hemorroides. Al ensayarla en algunos pacientes, descubrí que los casos leves se curaban en un lapso de 8 a 10 días y que las células patológicas eran reemplazadas por tejidos sanos, mucho más rápidamente que en los casos de intervenciones quirúrgicas. En cierto caso, el enfermo había sufrido 7 operaciones. Los músculos del esfínter habían sido profundamente cortados, por lo que resultaba imposible continuar el tratamiento quirúrgico. Al aplicarle nuestra medicina, el enfermo se recuperó totalmente. El tratamiento quirúrgico de las hemorroides, a menudo provoca complicaciones en los órganos internos. Con nuestro tratamiento descubrimos que las hemorroides se curan completamente y los órganos internos como el estómago, los intestinos y los pulmones, se fortalecen. Aún las hemorroides demasiado pequeñas, que precisan de un examen microscópico, desaparecen.
Originalmente era yo un especialista en medicina interna. Pero ahora soy, por decirlo así, un especialista en el tratamiento de hemorroides. Pagué mi deuda de 3.500.000 yenes y como nuestras salas se hallan atestadas, estamos construyendo un nuevo edificio con un presupuesto de 3.500.000 yenes. Conviértanse en oficiales mayores de Dios, Dios puede pagar. Esta es efectivamente la verdad. El secreto de crear una vida feliz está en creer en la unidad con Dios. Estas son las manos de Dios, aquí está lo que usted anda buscando. Conviértase en oficial mayor de Dios, Dios puede pagar la deuda. En estas declaraciones está el secreto de la curación divina. Las convicciones que ellas expresan, ahuyentan los pensamientos de autodestrucción que acechan en el subconsciente de la humanidad. Aquel que posee tal convicción es capaz de curar la enfermedad de otros. Aquel que posee tal convicción es capaz de liberar a otros y de hacer que la riqueza se presente cuando así lo desee. No debemos ver el lado negativo de las cosas. No debemos ver el lado negativo, ni de nosotros mismos, ni de los demás. Aun cuando el aspecto negativo sea evidente, el verlo debilita nuestras convicciones. Mirar el lado negativo solo nubla nuestra visión del mundo perfecto creado por Dios. Debemos siempre meditar en la verdad. Debemos decirnos a nosotros mismos: en el mundo de la verdad creado por Dios, los seres humanos son hijos de Dios. Les fue dado un poder infinito, son ilimitados, así pues. Si enferman solo se trata de un sueño, solo se trata de un sueño si encaran dificultades económicas. Las falsas condiciones son sueños, únicamente sueños. Afirme usted durante la meditación que las condiciones favorables ya existen. Después de meditar en esta forma, no debemos poner nuestra atención en el mundo fenomenal, para ver si lo que meditamos se manifiesta pronto de manera objetiva. El mundo de los fenómenos es producto de nuestros pensamientos, se manifiesta cual imagen superpuesta que ensombrece nuestra visión del mundo de la realidad. Si ponemos nuestra atención demasiado pronto en el mundo fenomenal, descubrimos que las condiciones desfavorables continúan existiendo y una vez más, las afirmamos en nuestro pensamiento, son vueltas a proyectar por la mente. En tal caso, las condiciones desfavorables no desaparecen. Detrás de todos los fenómenos trabajan los pensamientos, estos pensamientos son la causa de los fenómenos. Mientras no separemos la causa, no podremos mejorar fundamentalmente la manifestación fenomenal que es solo el efecto. Así pues, es necesario cambiar los pensamientos que se convierten en pensamientos desfavorables. Para lograr esto, es esencial no concentrar nuestra atención en las condiciones desfavorables. Es esencial que solo permitamos a nuestra mente proyectarse sobre las condiciones favorables. Y a fin de que la mente solo piense en las condiciones favorables, debemos meditar sobre las condiciones favorables como hechos ya establecidos. Estas observaciones se hallan en total acuerdo con el principio de oración enseñado por Cristo. Por tanto, les digo, cualesquiera cosas que ustedes deseen, cuando oren, crean que ya las recibieron y las tendrán. Sumérjase en la oración con resuelta convicción. A veces, las condiciones desfavorables continúan, aunque meditemos en la perfecta manifestación de la verdad. Hasta es posible que una condición peor que todas haga su aparición. La condición primero parecerá mejorar, para luego empeorar. No obstante, los fenómenos solo son el reflejo de la mente.
Cuando usted sea capaz de rehusarse a ser perturbado por los cambios fenomenales y sea capaz de afirmar con determinación que las condiciones favorables ya existen, podrá usted decir que ha alcanzado una etapa de comprensión espiritual. Tenemos que ser como la mujer que declaraba: estas manos son las manos de Dios. Tome usted lo que desee. Tenemos que ser como la persona que resolvió: nosotros pagaremos la deuda. Quizá yo mismo no pueda pagarla, pero Dios sí es capaz de pagar. A partir de hoy me convertiré en oficial mayor de Dios. Debemos tener suficiente convicción para ser capaces de declarar: lo que deseamos, ya nos ha sido dado. A fin de lograr esta convicción, debemos aprender la verdad fundamental. Los fenómenos no son reales, no importa cuán reales puedan parecernos, y solo la realidad perfecta es real. Jamás aparecerá la armonía, por mucho que medite usted en la inarmonía. Las razones que la armonía proviene únicamente de la armonía. No descuide usted el autoentrenamiento, para llegar a ser capaz de controlar su mente. Usted debe aprender a entrenar su mente. Dios le ha otorgado libertad completa de pensamiento y no existe ninguna razón para que haya en su mente ideas de cosas que usted no desea. A pesar de esto, hay muchas personas que imaginan condiciones malas que no desean. Esto ocurre porque esas personas no han aprendido cómo dominar su mente. Usted tiene que aprender a controlar su mente, de tal modo que solo piense en las condiciones y cosas que usted quiera que ella piense. Esto se parece a entrenar un caballo, de manera que de vuelta en la dirección indicada por usted. Si permite al caballo hacer lo que le plazca, fácilmente se irá en una dirección que usted no quiera. No hay nada tan peligroso como montar un caballo, ignorando cómo manejarlo. De igual modo, no hay nada tan peligroso como poseer una mente, ignorando cómo controlarla. Sin embargo, puesto que usted ya posee una mente, debe entrenarse usted mismo para ser capaz de dominarla. Para entrenar un caballo, se usa un látigo. Para entrenar la mente uno emplea palabras como látigo. Debe uno meditar con palabras que expresan la armonía perfecta de las realidades o recitar palabras sagradas que expresan la verdad, tales como las contenidas en la lluvia nectaria de doctrinas sagradas o en el poema de salutación del ángel, a fin de concentrarse en la verdad. La oración apropiada y el objeto de la meditación. Hay un punto muy importante que debemos recordar cuando busquemos materializar algún objeto deseado a través de la oración o la meditación. Debemos preguntarnos: ¿es mi oración una oración apropiada? ¿Es mi meditación una meditación sobre la verdad? El conjunto de normas que determinan una oración y una meditación apropiadas son: 1. El objeto de la oración y la meditación es constructivo, no destructivo ni decadente. 2. La oración, una vez realizada, no priva de nada a nadie. 3. El objeto de la oración debe ser la abundancia, no la estrechez. 4. El resultado debe ser de provecho no solo para uno mismo, sino también para los demás. 5. El objeto de la oración debe ser puro e inmaculado. Si la oración puede responder a los requisitos descritos, se halla en armonía con los deseos del cosmos mismo y tiene la calidad necesaria para ser apoyada por el universo. Si su oración encaja dentro de las normas mencionadas, puede usted creer sin temor alguno que su oración o súplica será concedida por Dios. Se trate de una casa, dinero, una sala de reunión, un auto o ropa. Medite en su objeto deseado y ore. El poder creativo del gran principio de la vida hará que se manifieste. Dios es inmaculado y puro, y no permite la falta de honestidad. Debe usted examinar su oración, para ver si hay algo impuro en ella.
Si lo hay, rápidamente échelo fuera de su oración. La ruta a la tierra de luz y felicidad. Recordemos que, aun cuando la mente consciente no esté pensando en nada, la mente subconsciente habitualmente está pensando y proyectando sus pensamientos en el mundo fenomenal. En la mayoría de la gente, la mente subconsciente flota como una pequeña barca sobre las olas de la conciencia de raza. Aunque la mente consciente no piense en enfermedad, vejez o muerte. El hombre enferma, se avejenta y se aproxima a la muerte. Si no hay marinero que dirija, la barca será volcada por las violentas olas de la conciencia de raza. La barca solo podrá llegar segura a su objetivo, si la conduce un experto marinero. El marino es la mente consciente y los remos son los asideros llamados palabras. Debemos continuar meditando buenas palabras y recitándolas en voz alta, guiando así el bote de la vida en una dirección más luminosa. Igual que Colón descubrió por fin el continente americano, usted también llegará a la tierra de la luz y la felicidad.